Partimos, el tiempo pasa rápido, todavía quedan varias cosas. Iniciamos la clase de secado, que es una operación unitaria, que tiene transferencia de calor y materia simultánea. Se rige también por la carta psicométrica, lo que le pasa al aire, la entalpía, balance. Pero en este caso, como tenemos un sólido, se comporta un poquito extraño en la medida que se va secando porque es una estructura. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer algunas definiciones. Hablamos de la humedad en base seca, que son los kilogramos de agua o solvente sobre los kilogramos sólido seco. Es humedad en base seca, siempre conviene trabajar con humedad en base seca. Puede ser agua, puede ser otro solvente también, pero es humedad expresada en la base que no cambia. Siguiendo lo que vemos acá en materia, aquí tenemos el X mayúscula, ¿ah? En base a lo que no cambia. Después aparece la humedad en base húmeda, que es la que normalmente uno usa. Humedad en base húmeda, que pesa todo y va viendo cómo la masa total va cambiando, y en este caso sería el agua sobre sólido más agua. Aquí están expresadas, ambas están expresadas en fracción. El porcentaje se multiplica por 100. Después aparece lo que llamamos la humedad de equilibrio. Puedo colocar humedad de asterisco, que es la humedad que alcanza en el tiempo cuando tú expones un material, hablemos aquí de las papas fritas, a una atmósfera. Aquí tengo una papa frita, aquí tengo un 10% de humedad, esta es una papa crocante, ¿cierto? Y ahora, ¿cierto? Yo lo abro al ambiente, entra 60% humedad, humedad relativa, estamos hablando. ¿Para qué vamos a hablar? Pues acá arriba tenemos humedad relativa, ¿cierto? Que es el porcentaje de la saturación, vemos carta psicométrica, y también vemos la humedad absoluta, que es cuando hablamos del gas, cuántos kilogramos, ¿cierto? Humedad relativa, humedad absoluta, también se expresa como W, que es la humedad que tiene el aire, ¿cierto? Cuántos kilos de agua tiene por kilo de aire seco, ¿ya? Entonces, en este caso, con una humedad relativa del 60%, esta cosa se absorbe humedad. Aquí voy a inventar, aquí tiene un 5% en base seca, humedad en base seca, mientras que aquí alcanza un 20%, estoy inventando nomás, humedad en base seca, entonces aquí cambia la estructura. Entonces es la humedad de equilibrio, depende del entorno. Como es equilibrio, tiene que pasar un tiempo. ¿Ya? O sea, si aquí yo coloco un ventilador, lo hace más o menos rápido, pero el equilibrio no alcanza. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después tenemos la humedad libre, que es la humedad, cualquiera de los términos, menos la humedad de equilibrio. Es la diferencia que hay de humedad respecto de una condición de equilibrio, y si es respecto a una condición de equilibrio, estoy especificando una condición de humedad del entorno. ¿Se entiende? Vamos a volver a ver acá. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Parece que no está grabando. O sí está grabando. Sí está grabando. Perfecto. Entonces cerramos aquí esta ventana del personaje. Y nos vamos a lo que está explicando acá, que es la humedad. Voy a compartir mejor para asegurarme. Voy a compartir directamente la PowerPoint que está acá. Ok, entonces en este caso, en este gráfico, tenemos un sólido cualquiera, puede ser una frutilla, una hoja de tabaco, un pedazo de manzana, y si yo le dejo un tiempo, entonces va a empezar a transferir el agua que contiene,
una cierta velocidad, la velocidad no es el equilibrio, ¿cierto? La velocidad está relacionada con el nivel de mezcla, Reynolds, capa límite y el área interfacial. ¿Ya? Entonces esta cosa va a alcanzar una humedad que va a depender de la humedad relativa del gas que lo circunda. Aquí está el porcentaje de humedad relativa. Si tengo un 80% de humedad, veo en este gráfico, con esta curva, la humedad que va a alcanzar el sólido, que acá está expresada como kilogramos de agua o libras de agua por litro de sólido seco, es la humedad de equilibrio. Si yo lo pongo en contacto con un ambiente donde la humedad relativa es más baja, 20%, lo llevo a San Pedro de Atacama, va a quedar más seco. Eso les pasa a ustedes cuando van al desierto, se les seca la boca, ¿cierto? O cuando van a una condición de mucho frío, van a norte de Canadá, Finlandia, donde sea, o en la nieve, también se les seca la boca porque como la temperatura es muy baja, la presión de vapor es súper baja y por tanto la humedad relativa es muy baja. Lo mismo pasa dentro del refrigerado. ¿Estamos? Y esta forma, esta curva, de nuevo, equilibrio, toma un tiempo, va a depender de la naturaleza del material. Por ejemplo, aquí en la curva 1 tenemos el papel de periódico, que tiene una característica. Si es cartón es distinto, si es papel blanco va cambiando. ¿Ya? Después tenemos la wool. ¿Qué es la wool? Wool, W-O-O-L, lana. Esto, lana, ¿ok? Wool. ¿Ok? Esa es la número 2. Veamos algo. 3, microcelulosa. La microcelulosa empieza a hacer curva. ¿Cuál es extraña? El cual se ve como rara, el 5. Este es cuero, una suela, es una cuero. ¿Por qué es tan rara la 5 del cuero? ¿Por qué es como tan rara? Porque la capacidad de retener humedad va a depender de la estructura física que se mete en las moléculas, ¿cierto? Entonces además con el secado se va encogiendo esto, va cambiando de forma. Una frutilla seca, una manzana que se seca se empieza como a arrugar. Entonces estructura hace que cambie la capacidad de tener agua. Entonces hablamos aquí de humedad de equilibrio, que depende de cada tipo de material y depende de la humedad que lo circunda, ¿ya? Dime tú. No, pero dime tú. O sea, a lo mejor no pusieron más puntos nomás, pues, pero efectivamente, claro, efectivamente todos tienen que hacer humedad, hay cero, se va todo el agua. Es como un poco cuando yo estoy en un punto de ebullición, se evaporó todo el agua. Se fue nomás. ¿Se entiende? Se fue el agua nomás. Todos llegan a cero, claro. ¿Ya? Bien, aparte de la curva de equilibrio, que ya la entendimos, la curva de equilibrio, vamos a estudiar la curva de secado. ¿Ya? Esto es como una sinopsis de lo que viene ahora. Y para eso determinamos la curva de velocidad de secado como la humedad cambia en el tiempo. ¿Mm? Como la humedad cambia en el tiempo. Que sería esta curva que está acá. Ahí me salté una. Esta sería la curva de la humedad en base húmeda. O sea, yo pesco, suponte que pesqué arena completamente seca y le eché agua. Y la empiezo a secar en el tiempo. Y la peso. La peso y saco la diferencia del seco, o sea, la masa que tengo menos la masa seca inicial dividido por el seco inicial, por 100 me da el porcentaje. ¿Sí? Y ahí veo que hay una cosa no lineal al principio, después de B a C se pone lineal, después se baja un poquito en el tiempo, baja un poquito la velocidad hasta que llega a un platón. Ese platón donde llega es la humedad de equilibrio. Si yo pusiera un aire con más humedad, el platón estaría por otro lado, más arriba. Si pusiera un aire más seco, el platón estaría más abajo. ¿Ya? Entonces aquí uno puede expresar la curva de secado como humedad en base seca o humedad libre. Cuando hablamos de humedad libre, estamos hablando que es la humedad en base seca menos la humedad de equilibrio. Eso es la humedad libre, ¿ok? Una vez que tenemos esto, yo puedo sacar la derivada y construir la velocidad de secado. La velocidad de secado, acá está masa, unidad de tiempo,
pero también la puedo yo expresar como velocidad, como una derivada, que este es el caso acá, estoy explicando, donde acá coloco la fracción másica, y esta será humedad libre o será humedad en base seca nomás, llega a cero, libre, libre, claro. Entonces en este gráfico puedo decir que llega libre porque llega a cero. ¿Mm? Si no llegara libre, llegaría aquí un 0,1, un 0,2. ¿Ok? Y aquí ocurren cosas que ya le había explicado. Son las cuatro zonas. Esta zona parte acelerándose, la velocidad, esta es la velocidad de secado. Esto. Ojo acá que podría estar expresado como kilogramos de agua por unidad de tiempo o kilogramos de agua por metro cuadrado unidad de tiempo, como flux o como... Cuando es flux no va a importar el área interfacial porque está dimensionalizado por el área de contacto. Ya, no se confundan acá que uno le dice qué pasa si cambia el tamaño, que tiene más área, depende de cómo esté expresada la curva. Lo importante es que es la velocidad del flux en función de qué le va pasando al sólido. En este caso, aquí se ve extraño cómo empezó a acelerar acá, y esto es porque cuando tú colocas el producto en el secador se calienta, y al calentar sube la presión de vapor, tiene mayor gradiente y lo ves que reflejado con una mayor velocidad, hasta que llega a la velocidad constante, que es como la que tú tienes en la superficie, lo que está mojado por arriba nomás, y después se sigue bajando la velocidad, esto es una bajada de velocidad, porque el agua que está en los intersticios se empieza a transportar por los capilares. Y después ya un caso más extremo, que el agua, que, porque está alta la temperatura, hay vapor siempre, el vapor se transporta. Son tres fases. Este es el calentamiento del agua que está superficial, sube la velocidad, se mantiene constante el agua que está encimita, que se llama. Esta es una bajada en la velocidad porque hay una resistencia capilar al movimiento del líquido, y esta es la resistencia capilar dependiente del vapor. Y es lo mismo que uno lo ve acá, po. Aquí se ve esa curva, que si yo saco la derivada, debería ser una pendiente, si lo aproximo a una parábola, debería ser como una recta ese pedazo, o si es orden cúbico me da una cuadrática, pero no es lineal. Esta recta que está acá, es decir, la humedad cambia linealmente con el tiempo. Si saco la derivada me queda un valor constante, una pendiente. Y acá también, fíjate, si saco puede que me dé una línea acá, si es cuadrática, y acá con menor pendiente, al sacar la derivada. Y eso es lo que uno ve acá. ¿Cierto? Con esa velocidad. Aquí más brusco la baja por la humedad. Hay una mayor pendiente. ¿Ya? Ahora, esta que es asterisco prima acá es una cosa más bien mecánica. Cuando uno echa un producto y uno sacude y cae en gotas, es como si tuviera una velocidad súper alta secado, pero no un secado, es una separación mecánica. ¿Ya? Entonces, ese punteo es separación mecánico que cuando yo estoy pesando el aparato, escurre, cayó la gota, lo sacudo, ¿cierto? Se ve como una velocidad alta. Y una vez que tengo esto, aquí están explicados qué es lo que es cada uno. Les recuerdo que esta PPT viene con explicación. Perdón. Al final, ¿yo para qué quiero todo esto? Yo quiero establecer cuánto tiempo secado necesito para ir de un punto de humedad 1 a un punto de humedad 2. Nada más. Yo quiero que mis papas fritas tengan un 0,1 humedad. Entonces, ¿cuánto tiempo tienen que estar dentro del secador a una cierta condición? Eso es lo que me dice. Estoy diseñando proceso. Y para eso, el tiempo, vamos a ver cómo se deriva esto. Está el diferencial de humedad dividido por R, que sería la velocidad de secado. Cada una es como una, yo lo puedo aproximar hasta una línea que es constante, lo puedo hacer, lo puedo integrar por pedacitos. Eso es lo que uno hace a la larga. Depende hasta dónde quiere llegar. Entonces hace una integral que es el área bajo la curva. En realidad no, es el área de uno sobre Rx. ¿Ok? Entonces, si la velocidad, este es el Rx y la velocidad es súper alta, fíjense un número grande acá, me da un tiempo más chiquitito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Buscar mecanismos para que esto sea alto. O, fíjense acá, si evito esto, si le hago hoyos más grandes para que no tenga resistencia capilar. Y eso es lo que hacemos en la ingeniería de procesos. Por eso se termina trabajando con un proceso de liofilizado, por ejemplo, con perforación láser, para evitar los capilares. ¿Se entiende? Y esta es la ecuación, este es el cálculo que ustedes hacen, los certámenes y todo, determinan el tiempo de secado recomendado dado una geometría. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ir haciendo. ¿Ya? Ahora, esta agua, como está retenida, tiene distinta naturaleza. Entonces aquí tenemos, suponte que tiene agua con arena, tú siempre vas a tener agua que está como flotando ahí en el bulk, que esa se va evaporando, evaporando. Suponte que tiene una bandeja con harta agua.
Entonces todo el nivel de líquido se evapora constantemente, que es presión de vapor, hasta que queda en la superficie de la arena. Suponte una bandeja llena de agua, se evapora constante. O sea, si yo pongo la bandeja de medio ambiental, a condiciones ambientales, con agua y con arena, la arena es completamente húmeda, saturada en agua, se va a empezar a calentar la bandeja, entonces se va a ir evaporando cada vez más rápido, hasta que alcanza la presión de vapor a la temperatura con el gas que estoy secando. Suponte 60 grados. De ahí se va el agua constante, se va, porque es presión de vapor, como hervir la tetera, y hierve a 100 grados. ¿Sí? Se va, hasta que toca la superficie. Y esta es la que llamamos el agua libre, esta es la velocidad constante. Pero cuando ya llega a la superficie, eh, que sería el punto, claro, el punto 4 es el agua libre, el punto 3 es el agua que llamamos vecinal, aquí ya empiezan fuerzas capilares, se retiene una gota que está pegada a una superficie, está pegada con el sólido. No es lo mismo que tenga una gota arriba de otra gota, una gota arriba de otra gota, es agua nomás, ¿cierto? ¿Se entiende? Entonces se generan fuerzas de Van der Waals a la larga y ese sería el agua vecinal. Después, cuando ya está metida en los intersticios, en los poros, tiene un agua capilar, ¿sí? Y después tiene un agua química. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes... ¿De qué color es el sulfato de cobre? El sulfato de cobre, ¿qué color es? ¿Hidratado o pentahidratado? Claro, porque si tú miras aquí, el, el completamente deshidratado es blanco. Si lo he hecho agua, tiene este cristal. Entonces, el agua asociada química, que está aquí, fíjense, la uno chemically bound, unida químicamente, está en la molécula. Después viene la capilar, después la vecinal, que está como tocando. Estas son tensión superficial, y este es el agua que está como sobrenadante, de las cuatro aguas. Entonces yo meto acá, aquí está la solución saturada, hay agua nomás, se va secando, pierde humedad con una curva, ¿cierto? Aquí uno va a ver, por ejemplo, si tiene cristales muy finos, va a haber más capilar, si tiene cristales más grandes, no va a haber tanta resistencia capilar, pero va a llegar un punto que sigue calentando, le mete más temperatura y después hay una transformación química, se va el agua del hidratado, baja bruscamente, se fue todo el agua, químicamente, después queda una molécula de agua hasta que te queda el sulfato de cobre deshidratado, anhidro, ¿ok? Entonces esa es la humedad química, ¿estamos de acuerdo? Esto es lo que explicábamos, si yo pesco esto y lo empiezo a secar, vamos a observar distintos efectos. Aquí la humedad química no está más abajo. Aquí queda con 0% humedad, si que tuviera un cristal, porque tiene agua. ¿Ok? Este es el plató que alcanza el equilibrio de un sólido con el gas circundante con que estoy secando. ¿Ya? Y aquí tenemos las dos curvas. Aquí la idea es que sean capaces de interpretar, asociar este pedazo de acá con lo que ocurre acá. Entonces veamos acá, esta empieza a bajar la humedad con una cierta velocidad, se va deteniendo porque parte rápido, pues sube la presión, sube la presión, sube la presión, sube la presión, que esto que está acá, sube la velocidad, hasta que llega al plató constante de DAC, que ese es el agua vecinal, que se empieza a evaporar. Después aquí te queda el agua capilar, capilar del agua, y aquí capilar del vapor de agua que tiene que pasar por los capilares. ¿Okay? Entonces yo de acá me puedo ir a esta curva, me puedo ir a la curva de velocidad secado, que es la que necesito para calcular qué cosa, el tiempo secado. ¿Ya? Después acá también explica lo de la sacudida, ¿cierto? Parte con alta humedad y de repente baja bruscamente. Ahora, si uno ve esto monísticamente, lo que pasa de B a C, esta velocidad constante, es toda esta agua que se va como por la superficie. Y si tengo más agua arriba, se evapora hasta que llega aquí a la superficie y estas moléculas de agua ya están pegadas con el sólido. Hay una interacción molecular tipo fuerza de Van der Waals. ¿Okay? Si es solo agua, es tensión superficial. ¿Ya? Entonces, de A a B ya explicamos. De A a B aumenta la velocidad producto de A a B aumenta la velocidad producto de... ¿Perdón? ¿Más fuerte? Claro, se está calentando el sólido con el agua. Entonces sube la presión de vapor. Y después de B a A, esta agua que se está evaporando acá, de C a D, el agua tiene una resistencia mecánica, como la fluidomecánica que ustedes han estudiado, ¿cierto? Hay una ecuación de Fanning, le cuesta pasar por los poros. Si los granitos son más chicos, le cuesta más.
Claro que sí, po. Si tengo granos muy chiquititos, este pedazo de acá parte antes, po. Si tengo granos más largos, más grandes, parte después. Y después ya, cuando se evaporó, se fue el agua, aquí se forma vapor. Y tiene que salir el vapor, pues el agua no sube. Un punto ya deja de subir el agua. Entonces, como esto está caliente, el vapor es el que sale. ¿Sí? Y esa es la resistencia que hay en el caso de la D hasta acá abajo. Claro, aquí hay un detalle técnico, corríjame usted. Ah, claro, está diciendo ahí, po, dice contenido de humedad, dice el agua, moisture, humedad, sobre la base seca. Pero no llega a cero, porque no está acá abajo, no está la humedad libre. O sea, este punto que está acá, ¿qué es lo que sería? ¿Ah? Humedad de equilibrio. Ese punto que está ahí, hola, ese punto que está ahí es la humedad de equilibrio. Esta foto es bien importante que la entiendan bien, que es lo típico que preguntamos. ¿Ya? La hoja 9. Después tenemos distintos cambios operacionales para poder que, a mí me interesa esto, subir la curva. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa subirla? Porque uno partió por estas áreas, el tiempo, uno partió por estas áreas. O sea, si esta área es más grande de lo que yo quiero sacar, suponte que parto un 40% me da y llego a 10, mientras más grande el área, es menor tiempo, porque acuérdense que es delta X sobre la velocidad de secado, la ecuación. ¿Ya? Entonces aquí hay varios cambios. De los posibles cambios de operación A y E, se eliminó la resistencia, fíjate, de A, caso, claro, tenías A y tenías E. Ah, es que no está B, po. No sé qué escribí acá entonces, por eso no me entendía a mí mismo. No está B. A y C, A y C, y en descripción previa, pero además se aumentó el flujo. Claro, seguramente este es B, yo me equivoqué. Veamos acá. Entonces aquí, en el caso A, tengo zanahorias de 40 milímetros, son gruesas. En el caso B, son zanahorias de medio milímetro. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cómo? Ya no hay resistencia capilar. Eliminé estos pedazos. Quedó delgadita, como que si la cortara aquí. Incluso antes, la cortara aquí, delgadita. Entonces, cuando ocurre eso, esto se elimina y la curva queda evaporando en forma constante más rato. Y aquí a lo mejor quedó la resistencia al vapor nomás. ¿Entiendes? La resistencia al vapor. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que pasó. Como yo bajé el espesor, lo que les explicaba, si yo tengo una lámina de greda, la pongo en una bandeja, así una lámina de greda, va a llegar un momento que se va a trancar el secado, porque el agua tiene que transportarse a capilar. Pero si la pongo bien delgadita, se va a secar, como las masas de los panqueques, ¿cierto? Cuando colocas mucha leche con la harina y todo, te queda un panqueque muy grueso, se demora, queda húmedo. Pero un panqueque delgadito queda bien sequito, ¿cierto? Esa es un poco la idea de lo que está ocurriendo acá. Eliminé la resistencia capilar. Después en este otro caso, A y C. Claro, aquí se hizo lo mismo que la A, más delgada, pero además hubo otro cambio. Le puso un ventilador más cototo. Como le puso un ventilador más cototo, primero se eliminó lo capilar. Si le pongo un ventilador más cototo, le disminuyo la capa límite. Les recuerdo que cuando está secando aquí libre esto, aquí hay una capa límite. Si esto está en estado estacionario, si yo coloco un vaso evaporando, se va a demorar harto. Pero si le coloco un ventilador más, porque la capa límite está sacando las moléculas. Entonces, este es el caso en que efectivamente puse la mitad y además le puse más ventilación para sacar, para generar reino. ¿Ok? ¿Qué pasó con A y D? ¿Cuál es la diferencia con A y D? Tienen cachitos doblados, este parte para abajo y este parte para arriba. ¿Cuál es la diferencia, señorita, que usted dijo recién? Entre estos dos, el A y D.
Este cachito está para arriba y este cachito está para abajo. ¿Qué quiere decir? La compañera del lado. Jóvenes, compara ese cachito. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuál es el mecánico? Claro, esto es lo que pasa es que yo, suponte que estás secando ropa y yo la sacudo. Entonces, ese primer instante cae en gota, entonces la velocidad es súper alta. ¿Sí? En cambio aquí, yo sin hacer nada, sin sacudir, meto la sábana o lo que sea a la secadora y cuando esta cosa se empieza a secar, sube la temperatura, va subiendo la presión de vapor, más gradiente, más gradiente, más gradiente, hasta que llega a este plato de velocidad. Entonces aquí esto es por un calentamiento de la mezcla y esto es por una separación mecánica. ¿Ok? ¿Qué efecto tiene una mayor área sobre en la velocidad constante? Si estoy comparando esta velocidad constante con esta, ¿qué efecto tiene esa área que yo calculo acá? Es la velocidad constante. ¿Qué efecto tiene la integral de 1 sobre esta altura? ¿Qué efecto tiene? ¿Qué quiere decir? Claro, esta es la ecuación más importante. Señoritas, miren acá. El tiempo que yo necesito en secar depende de la masa secado, del área y de la velocidad de secado, pero en recíproco. Entonces, si tengo una velocidad de secado alta, me va a dar, si hago esta integral, me va a dar menos área y por tanto me da menos tiempo. Entonces, ¿cuál se seca más rápido de todos los casos? ¿El A, B, C o D? Acuérdense que este es B. ¿Por qué? Menos resistencia capilar y mayor velocidad de secado porque tiene un ventilador. Después, ¿quién sigue? El B, claro, que es B en realidad, sí. Y después el A. Claro, y aquí intuitivamente, claro, le sacaste unas gotas antes. ¿Estamos? Y aquí, esto es una pregunta de prueba. Aquí está expresado, fíjense, no se vayan a caer acá, está expresado en kilogramos de agua metro cuadrado hora. ¿Qué efecto tiene aumentar el área? Si corto rebanadas, tengo una bandeja así, las divido todo, las corto todo por la mitad y tengo una bandeja más grande, está más delgadita. Sí se afecta un poco, o sea, no afecta la velocidad, no afecta esta línea, pero sí afecta el corrimiento acá de la capilar, tiene menos capilar. Se corre nomás, pero no sube, porque está expresado como metros cuadrados. ¿Ya? Aumento el Reynolds, se sube el coeficiente, ¿cierto? Si metemos más velocidad. Aumento de la temperatura, sube la presión de vapor más gradiente. Claro, entonces aquí está explicando la velocidad de secado. Claro, lo que yo disminuyo es la capa límite. Esa es la razón técnica de por qué aumento el secado. Las perforaciones, si tengo una estructura, una frutilla, le hago perforaciones láser. ¿Qué es lo que estoy mejorando? Menos efecto capilar. ¿Ok? Ahora veamos un poquito las ecuaciones. Cuando hablamos de la humedad libre, la humedad libre son los kilos de agua por kilo en base seca, menos la humedad en equilibrio. Que aquí también se puede expresar así, pues, cuánta agua me queda en el equilibrio, sin hacer nada. ¿Ya? Me refiero a este plató, cuánta agua me queda, dividido por la masa seca total, ¿no es cierto? Entonces la humedad de equilibrio es la humedad en base seca menos la humedad alcanzada en el equilibrio, que también se puede expresar así. Esa es la humedad libre. Esta que está acá es la velocidad de secado, que está expresada en kilogramos de agua que se van, que se evaporan, por hora y por metro cuadrado. Importa la superficie. No es lo mismo secar una bandeja de leche que esa misma litro de leche en puras gotitas de 100 micrones. La bandejita de 100 micrones, un secador spray a casi 120 grados, no menos. Ya puede ser, se seca en 3 segundos. Se seca en 3 segundos, se hace polvo en 3 segundos. ¿Ok?
LS es la masa del sólido, A el área, T el tiempo de secado. ¿Ok? Entonces, si aquí yo hago calculo cuánta agua se me está evaporando, aquí tengo kilogramos de agua por kilogramo de masa seca, dividido un kilogramo por tiempo. A por Rx me da el tiro kilogramos de agua por hora. ¿Sí? Me da kilogramos de agua por hora y por kilogramo de base seca. ¿Ya? Y este es el diferencial de humedad. ¿Cuánto es mi diferencial de humedad? Entonces, cuando hago la integral, me va a quedar la integral de esto. No, perdón, volvamos acá. La velocidad de secado. ¿Cómo defino yo la velocidad de secado? Como la derivada de la humedad libre en el tiempo. ¿Cierto? ¿Y esa humedad qué unidades tiene esa humedad? Kilogramos, kilogramos de agua por unidad de tiempo, ¿cierto? Por unidad de tiempo, eh, dividido por metro cuadrado. Esto me da que es perdón, no, la unidad es kilogramos de agua por kilogramo de base seca, ¿ya? Por unidad de tiempo. Los bases secas se fueron. Me quedan kilos agua por unidad de tiempo por unidad de área. Es el RX. Kilogramos agua por unidad de tiempo por unidad de área. Kilogramos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Kilogramos de agua por unidad de tiempo por unidad de área. ¿Ya? Y esa es la ecuación. Ahora, si yo pesco esto para despejar, ¿qué cosa? El delta T, ¿cierto? Me queda 1 partido por Rx, o sea, me queda dx, tiro R para acá, el dt lo tiro para el otro lado, por ls, y llego a esta ecuación. Entonces, lo que yo puedo hacer es ver qué pasó, sumar estos pedacitos de área para calcular el tiempo secado. ¿Estamos claros cómo se deduce la ecuación entonces? ¿Sí? Entonces acá tenemos un experimento, ejemplo, cálculo de azúcar, perdón, de secado de zanahoria, que, que era un 2%, no sé si está en porcentaje, no sé, sí, pues sí, porcentaje, de humedad final. Esa es la masa de base seca, los iniciales, 40 milímetros de diámetro, 10 milímetros los discos, 1200 la densidad, esa es la curva de secado. Y yo me están pidiendo pasar de una humedad de 8 a 2%. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular este pedacito de área, uno sobre la velocidad, esto que está acá, el Rx, ¿cierto? Fíjense acá, Rx es kilogramos de agua, metro cuadrado, hora, ¿cierto? La velocidad de secado. Y ahí yo calculo, hago la suma, el menos, ¿cierto? La diferencial, me da menos 1,23, la suma de eso, y no sé si tengo multiplicado acá el resto, claro, menos 1,23 por los kilos, que son 20, y por el área que tengo que calcular, aquí hay un link a la planilla. Me daría, esta planilla está linkada, no se las mandé. Me daría los segundos que necesito o las horas que necesito secar. ¿Ya? Este es un experimento de laboratorio de ustedes mismos. Está hecho así para que vean que en este experimento ustedes van a cometer errores. Queremos que cometan errores. Miren los puntos que trajeron acá. Este secado en bandeja. Cuando lo hacen el lecho fluidizado les da precioso. Bonita la curva. Entonces aquí no podrían considerar esos puntos. ¿Te fijas? Y uno aquí más o menos empieza a mirar. Esa es la primera humedad. Una pendiente que se ve como constante, podría ser parabólica. Después está la recta. Capilar 1, capilar 2. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, volviendo cuando vean los tipos de equipo, este es producto de una secado en bandejas. Secado en bandejas. Tiene esta variación, porque se te arrancan las partículas. Perdiste masa. ¿Ya? En el lecho fluidizado es distinto. Ustedes se preguntarán qué es el lecho fluidizado. ¿Saben lo que es secado el lecho fluidizado?
secado en tambor rotatorio, lo han visto. Lecho fluidizado, secador flash, no tienen por qué saberlo. Y eso es lo que vamos a ver ahora de los distintos tipos de secadores. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Me quedó una duda en el tema de las curvas. Sí. ¿Cómo uno ve la eficiencia como el secado de que dura menos tiempo? Hay dos cosas. Primero, uno como operación uno establece, yo partí con esta humedad y quiero que mi producto tenga este porcentaje de humedad. Esa es la calidad, producto entrada, producto salida. Se acabó. La pregunta en qué equipo y cuánto me demoro. Yo determino el tiempo para decir cuánto tiempo tiene que estar dentro del equipo. Y ahora viene la tecnología. No es lo mismo secar leche en una bandeja que secarlo en un secador rotatorio de spray. Entonces, si se demora 3 segundos, tengo mucho más capacidad de producir. El tarro es más chico, es infinitamente más chico que una hora. No infinitamente, 200, 3600 dividido en 3, 1200 veces más rápido. ¿Se entiende? Pero evidentemente es más caro secar, tengo que atomizar, ¿cierto? ¿Sí? No, pues el secador spray opera continuo. No, depende de la capacidad, un rotatorio también. El batch, principalmente el batch el de bandeja, que tiene que estar 12, 14 horas. Liofilizado, igual es batch, ahí está, hay 8 horas, 10 horas. Hay lecho fluidizado batch y hay lecho fluidizado continuo, ¿ya? Pero bandeja normalmente es batch. Eso. Es que independiente de si tiene un proceso 2 horas, batch. Si no, el tarro es muy grande. ¿Estamos? Entonces está, mira, el secador rotatorio con calefacción directa, el secador rotatorio con indirecto, el rotoloop, que es un rotatorio que entra aire por los lados, un secador rotatorio que tiene un tornillo, lecho fluidizado, el spouted, draft, eso se lo voy a mostrar simplemente para que vean cómo funciona la mecánica y fluido, y una patente, no es mía, es una patente inventada de otra persona, el secador neumático, flash, el secador spray, el secador de tambor, secador de bandeja, secador atmosférico, rotatorio, no sé si los veo todos, paddle, hay montones, 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 parece que aquí hay, que ahí está el link de todas las microondas, liofilizado, vamos a ver. ¿Cuáles son los que deberían manejar como ingenieros de proceso? Rotatorio, spray, fluidizado, ya bueno, el liofilizado para la parte de alimentos, ya bueno, y el secador de neumático, por transporte neumático. Son más o menos, ¿ok? Entonces, este es el caso típico del secador rotatorio, que es un tambor que tiene estos alzadores, o conocidos también como lifter, alzadores, y aquí la idea es generar una cascada para que haga cross-flow con el gas que se inyecta acá, que se inyecta un gas caliente, y va secando, genera una cortina. Aquí el tema crítico es el tamaño de partículas. Si tienes partículas muy finas, se te van a arrancar. ¿Ok? El tema crítico es el alzador. La tesis de ingeniería del profesor Fernando Espergues la hizo un secador rotatorio de harina de pescado gigante. ¿Ah? Tenía un tremendo ventilador. Cuando lo echaba a correr se caía la estación eléctrica de la Santa María. Él era el culpable. Entonces, fíjense que aquí estamos viendo ya el balance. Miren, aquí estamos viendo, esta es la humedad en base seca del aire, es carta psicométrica, dice libras de agua por libras de aire, es lo mismo kilo. O sea, aquí tenemos 2 gramitos de agua por kilo. Está bien, porque tú manejas 10, 20, ¿sí? A esa temperatura tiene el flujo. Después acá sale un aire un poquito más, salió en 20 gramitos, no sale tanta agua. Por 100, 2, 20 me queda, po. Es poquita el agua que absorbió, ¿ya? Eh, entonces fíjate, con este puro dato, humedad total, temperatura, puedo saber la entalpía, cuánta energía se transfirió. Puedo saber cuánta agua, ya, la diferencia de cuánta agua sacó, po, porque el kilo de aire es el mismo que entró y salió, ¿sí? Necesitaría el flujo de aire. Aquí volver a la carta psicométrica, con eso hago todo el balance. Viendo la humedad entrada y humedad salida, sé cuánta energía transfiere. El detalle sí que estos equipos, como son calientes, tienen pérdida.
Entonces, de la energía transferida, un 10%, dependiendo de la temperatura, si está aislado o no, de la entalpía del aire entrada, entalpía del aire salida, multiplicada por los kilos de aire seco por unidad de tiempo, me da la energía transferida. Y eso concluye un 10% que es pérdida. 90% es lo que se ocupó para sacarle la humedad. Y también por balance, pues, que es más difícil. Medir la humedad en los sólidos es más difícil, muy difícil. Tú lo sacáis y se empezó a sacar al tiro. Entonces, esto partió con 1,5% de humedad y terminó, perdón, entró con un 25%, 20% de humedad y terminó con 1,5%. Como tengo la masa, hice, pues, como tengo la masa, puedo decir cuánta agua se evaporó. ¿Ok? Y acá, como tengo, mira, de hecho hagan el cálculo. Esta diferencia, mira, estas son las libras de agua por kilogramo de aire seco. ¿Sí? Calcúlate. O sea, tienes que, bueno, es re fácil, no hay que pensarla mucho acá, pues son dos decimales, me queda 0,015, 15,4. ¿Cuánto? Calcúlenlo. Calculen, no sea más proactivo. Calcula. Ese es el agua evaporada. ¿La calcularon? ¿Cuánto te dio? Y ese número, el que te da 0,0204 menos 0,02, ese número, perdón, los 694 libras de agua hora, las divides por el delta humedad. Calcúlelo, por favor. ¿7.000 cuánto? ¿Qué cosa? 7.700, ¿qué cosa? Perdón, 37.000. Perfecto. 37.700 kilos libras, ¿cierto? Libras de aire. Saca la proporción, po. Claro, porque para evaporar uno de agua necesito la cacha de aire. Porque esa cantidad sacó un poquito de agua nomás, pues necesito mucho aire. ¿Sí? Dale, ¿cuántos son? Son libras hora, 37.000 libras hora, eso dividido en punto 4536, que son los. No, multiplicado por punto 4536, que son kilos. Los 37.000 por punto 436. Ya como 12.000. Claro, te da 16.000. O sea, son 16.000 metros cúbicos. Hora, dividido en 3.600. Está como 4 metros por segundo. 4 metros cúbicos por segundo. ¿Cuánto te dio? Eh, no, espérate, a lo mejor calcularon mal. Es como, son 694 libras de agua dividido en 0,0204 menos, calculen señorita ustedes también allá, por favor, 0,02 libras de agua por libras de aire. 47.000. ¿Ah? 37.000. Ya, esos son libras de aire hora. ¿Ok? Ya, eso por punto 454.6, que es el kilo. Te da como 12. 12.000 te da. ¿Cuánto te dio? Porque por 4, está bien. Bueno, 16.000 kilogramos hora. Eso dividido en 3.600. Es como dividirlo por 4. Claro, eso es lo que te decía. Metros cúbicos por segundo. Tenéis que meter 4,4 metros cúbicos por. Es harto aire. Un soplador de un HP te da un metro cúbico por segundo. Una cosa, un ventilador así.
Este es grande, ¿ok? Energía transferida es el duty, son 8000. Esta es la energía que quería transferir esto. Esa es la energía que transfiere calor sensible y calor latente, ¿ok? Ahora, ¿cómo se ve esto? Si fuera un medio de calefacción, una plancha o un tubo caliente, como lo vamos a ver, sería un medio de calefacción indirecto. Y aquí esto es lo que le pasa a los sólidos. Los sólidos que están entrando a este secador rotatorio, aquí entra arena con agua, orina de pescado con agua, ¿qué le pasa? Primero se empieza a calentar hasta que llega al punto de humedad libre, se empieza a secar, pero después ya se le fue el agua, queda un poquito de humedad metida adentro y se sigue calentando todo. Lo mismo le pasa acá con la temperatura del gas, pero el gas es distinto. El gas es contracorriente, entonces el gas entra bien. Contracorriente aquí, pues ven, entra gas caliente acá. Se pone en contacto con la de salida. La de salida es la misma que está al otro lado, ¿cierto? Y aquí hay un perfil de temperatura. Entonces aquí están ocurriendo varios procesos. La arena o el sólido, hay un MC sub P delta T solo del sólido. ¿Me siguen? Después hay un MC sub P delta T del agua que viene en el sólido, como agua líquida. Y después parte de esa agua, hay un cambio de fase, calor latente. Entonces si uno quiere mirar estas regiones, aquí hay como un precalentamiento. Entonces esta es la temperatura del sólido. Hay una vaporización, después el sólido con el agua remanente que le queda en humedad, no queda completamente seco, ¿cierto? Se sigue calentando los dos. Sale caliente el sólido, seco y con un poquito de agua que le queda. Les recuerdo que queda un poquito de agua, ¿cierto? 1,5% en peso. Y aquí en 20,5% en peso. Mientras que el aire caliente, parte del aire caliente, se empieza a enfriar y también está cambiando su entalpía. La entalpía del aire empieza a cambiar, pues se empieza a humedecer. ¿Ya? Ahora, el aire igual tiene cambio. Ojo, que el aire, si uno lo con entalpía es re fácil, porque eso considera los cambios de fase, cuánta humedad tiene, y considera el C sub P del agua en fase vapor. Es distinto que el C sub P en fase líquida. Porque suena muy confuso eso, pero si uno ya hace la aplicación de ingeniería, pues sí. Está comparando uno de un perfil en el tiempo y otro en el largo. ¿Cuál? Este es en el largo del equipo. Está uno en base a tiempo y otro en base a. Claro, es que este es solamente un proceso batch con una bandeja. Pero a la larga, si tú tienes, eh, hablar de largo, también es tiempo, porque tiene un tiempo de residencia el sólido. Yo cambio el flujo de sólido, o cambio los alzadores, o cambio el ángulo, me va a cambiar el tiempo. Puedo pasarlo tiempo también. ¿Mm? Pero este caso gráficamente se entiende más que el largo el del secador rotatorio. ¿Ya? Entonces veamos el balance completo. Entonces aquí dice yo metí agua con entalpía, perdón, con una humedad de gas. Este es el balance de agua transferida. El agua entró con esa humedad, aquí salió con más humedad el aire. ¿Cómo lo calculo? Esto es todo lo que entra. Bueno, veamos la diferencia. La masa seca o el agua transferida, el agua que se transfirió, el agua transferida, es la masa seca al sólido por la diferencia de humedad entrada y salida cerrado. Mientras que el aire se cargó con el agua. Entonces me queda la humedad de salida menos la humedad de entrada por la masa seca. Me da el agua que se transfirió. ¿Estamos listos? Ese balance de materia. Después, si hacemos un balance de entalpía, tenemos que la masa seca por la entalpía del sólido, bueno, así, subamos con la entalpía, pero veámonos la definición de entalpía, ¿cierto? Yo creo que esto es más simple de ver. Primero, el sólido entró con una cantidad de agua, entonces aquí va a ser la temperatura del sólido seco que entra menos la temperatura del sólido húmedo. Sólido, el sólido, aquí no hay agua. La arena pelá. La arena pelá entró con una humedad, entró con una cantidad. Ese es el C sub P del sólido. Más, fíjense aquí que hay un detalle, el agua líquida que viene del sólido que se calienta hasta la temperatura de vaporización. Se calienta de aquí hasta acá, el agua líquida. Y después se empieza a ir.
¿cierto? Se calentó hasta la temperatura de vaporización y es el agua como entró al secador. Y después, una vez que ya pasó la vaporización, el mismo sólido tiene otro calentón más, el agua asociada que quedó en el sistema. Entonces el resto de agua se suspende el líquido de nuevo por la temperatura C, ¿cierto? De salida y pues se siguió calentando menos la temperatura al que se estaba vaporizando. Aquí el detalle que la cantidad de agua va a ser la humedad del sólido seco, la humedad de salida. Entonces tengo MS, por eso me da el agua que me quedó remanente. Mientras que acá, en este pedazo, en este calentamiento, que es desde el agua como entró hasta el agua vapor, tengo la humedad inicial. Es el agua que entró al sistema. Tengo agua que entró al sistema que se calentó, después se fue esta agua y me quedó un agua remanente que se calienta también. Entonces estamos claros que eso es lo que está considerando como calor. Más, fíjense qué pasó acá. Eso es lo que le pasó al sólido, lo que pasó al agua, del punto de vista de C sub P. Sólido, ¿cierto? Y agua. En el caso del agua, fíjense aquí qué pasó. Se calentó, perdón, hubo aquí una diferencia de agua. ¿Cuánta agua? De nuevo, MS, fíjense el paréntesis, por la diferencia de humedad, es el agua total que se fue. Por el lambda de vaporización. ¿Qué más? En detalle. Más el C sub P del vapor. Po. El C sub P del vapor, toda esa agua que quedó acá, ¿cierto? ¿Que a qué temperatura se fue ese vapor? A la temperatura de vaporización y se fue con la temperatura de salida del gas húmedo. ¿Está encachado, no? Tener como balance material. Esto estaría bueno para un curso de balance material de energía de primer año, ¿cierto? Porque ustedes tuvieron balance materia nomás. Pero con la malla nueva decidimos como departamento que deberían partir con materia y calor al mismo tiempo. ¿Es muy difícil esto por uno primero o segundo año? Porque se entiende el mono, ¿no? Explicado así, po. Mira, tenía ese monito, se está secando la arena, ¿ah? Separáis las partes. Yo creo que es súper ilustrativo el ejemplo, ¿o no? Porque si yo le digo a usted haga el balance, lo hubieran pensado así o no, sinceramente, ¿no? Cierto que uno no es tan intuitivo. Pero ya con esto no se lo olvida nunca más en la vida, que va como separando las partes, se va calentando. Aquí la parte más tricky, más complicada, es que tú tienes se suspende en dos partes del agua. En realidad en tres partes. Tienes se suspende del agua hasta que llega la vaporización. Tienes un se suspende después que se sigue calentando y se fue, el líquido. Y después tienes un se suspende del agua en forma de vapor. Aquí se gas. Yo lo encuentro genial este balance. Me pregunto, ¿lo podrían hacer en una planilla Excel? Ni un problema, ¿cierto? Pueden simularlo, hacer un simulador en MATLAB de un secador rotatorio de estado estacionario. ¿Lo puede hacer? Simulador, se atreve, ¿cierto? Ya. Temperatura de vapor a temperatura de equilibrio, ¿cierto? Perdón, la temperatura de vaporización. Si yo tengo un gas más caliente, la temperatura de vaporización es más alta, pues, ¿sí? Después está el secador de bandeja, lo que decíamos, que en este caso es batch, pues, esté a tiempo, porque con una superficie caliente. Claro, aquí es un poquito distinto desde el punto de vista del proceso, pero llegamos a una cosa así, po, ¿ah? Por la misma cosa con el sólido, con una superficie caliente. Ajá. Entonces, aquí manejamos, para que esta cosa funcione, son criterios de diseño. Cuando el flujo paralelo está de 500 a 600 libras hora por pie cuadrado, ¿ah? De cuánto aire le mete. ¿Ah? Y después si es perpendicular, claro, un poquito menos si tú quieres, para esos cross flow. ¿Ya? Eh, entonces aquí vimos secador de rotatorio. En la siguiente PPT que les envié hoy día hace un ratito antes, están todos los equipos. Pero antes de pasarme a eso de todos los equipos, quiero cerrar, bueno, es la última en realidad, que cuando uno va a elegir un equipo, que ese otro de los trabajos que uno tiene, quiere calcular el tiempo, de qué humedad, pero ¿cómo elige el equipo? El equipo no tan solo depende del tiempo, depende de cómo viene tu materia prima. No es lo mismo decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos leche, queremos hacer leche en polvo. Tenemos manzana entera, queremos hacer pulpa de manzana, queremos hacer polvo de manzana o queremos hacer manzana deshidratada en disco. ¿Se entiende? Entonces aquí es importante entender cómo es su alimentación, que puede ser una solución, depende si es una cuestión como muy viscosa, como una goma, si el fluido es dilatante,
si se pegan las cosas, si fluye, si son gránulos, si es polvo, la materia prima, feed type, la alimentación. Y después, ¿dónde usted quiere llegar? Quiere llegar a un polvo tipo fino, un polvo que se pueda, fácilmente se puede distribuir. Quiero generar gránulos, quiero generar pellets. A veces quiero granular, quiero granular, que es el caso de los explosivos parte de una solución, y yo los genero como pellets, genero gotas en una torre súper grande, caen los pellets, bonito, maravilloso como caen los pellets. A lo mejor les coloco uno de la torre Prilao de NAX que fuimos el año pasado. Caen las gotitas ahí. Entonces la gotita se va secando a la medida que cae con velocidad. Ahí la velocidad terminal determina el tiempo que tú dimensionaste por una curva de secado. La altura, el tamaño de gota, velocidad terminal. ¿Ok? Después tenemos otro equipo, secador spray, secador spin flash. Tenemos un video que lo voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, en el huevo en polvo. A mí me tocó hacer huevo en polvo en el laboratorio de procesos que ustedes tienen. La alimentación es una solución dilatante, como una cuestión así, de punto de terrología. Y el producto que quiero es un fino free flow, que yo lo echo y cae como el café instantáneo. ¿Sí? No se me pega. Ciruela seca, el charqui. Estos son lamps, ¿se dice? Esa es la palabra, lamps. Son trozos de cosas para comer alimento animalito. Producto, quiero hacer granulado. Ahí tengo que secar, cortar a lo mejor y hacerlo gránulo y peletizar. Cristales sulfato de cobre. La alimentación, claro, entré con cristales granulados, producto, gránulos. No quiero que se me rompa. Entonces a lo mejor hay que hacerlo en bandeja. ¿Ah? Pero si yo quisiera meter carbonato de litio disuelto, lo tiro en un secador spray y hago un polvo de carbonato de litio. ¿Ok? Aquí hay un link, espero que esté. Es el manual de equipos de secado. Esto es un equipo, es un proveedor que se llama la APB. Entonces aquí tiene distintos tipos, ven casos de estudio, explica, esto de nuevo, esto va más allá del curso, ustedes se llevan debajo de la manga un manual de equipo, y ustedes pueden encontrar en internet, pero lo importante es entender todos estos conceptos de la velocidad secada, humedad libre, humedad, base seca, base húmeda, manejar eso, velocidad de secado, ¿cierto? Y después continuamos, aquí hay la cacha de equipo acá, fluidizado, secado en lecho fluidizado, spin flash dryer, spray dryer, ahí salen los equipos, casos de estudio, etcétera. ¿Ven? Y la misma bandejita que tienen acá, y se explica en detalle esto. Aquí es importante ver, por ejemplo, mira, tú tienes un equipo que es con convección con cross flow. Ese equipo tiene una capacidad de 0.7, digamos 1. Miren acá, que para comparar, 1 kilogramo de agua por metro cuadrado hora. Esa es la capacidad del secador. Si yo sigo avanzando y me voy a un spin flash, llego a 300. O sea, 300 veces más rápido. ¿Se entendió? ¿Ya? Lo otro, mira este otro, transporte neumático, 1200 veces más rápido. Eso es tecnología. Entonces ¿qué es lo que va a hacer como ingeniero de proceso? Va a recomendar equipos, pero ya todavía no conoce los equipos. Esa va a ser la pega que van a tener. Van a recomendar equipos de secado, qué experimentos tienen que hacer. Después ya más peludo, porque van a determinar cómo modelan el coeficiente de transferencia de materia. Pero les voy a adelantar algo. Para modelar el coeficiente de transferencia de materia, hace un experimento de transferencia de calor. Porque usamos la analogía Chilton-Colvin. Y se acabó. Es poner ecuaciones nomás. O sea, hace un cálculo de balance de energía térmico, porque es más fácil medir temperatura y calor transferido. Llego al H, Nusselt, y después con esta fórmula Chilton-Colvin, este sería el coeficiente de transferencia. ¿Bacán? Bacán. Es ingeniería de procesos. ¿Ok? ¿Pueden inventar un equipo marciano? También pueden inventar. Que es lo que les quería mostrar. ¿Ok? ¿Estamos justo en la hora? ¿O quedan 10 minutos? No, quedan 10 minutos. Entonces los 10 minutos que quedan, pero sí falta todavía simular un poquito más en Aspen, falta más MATLAB, Excel, encuentro ahí que todavía se perdió un poco la capacidad de los ingenieros químicos, principalmente, que hacían harto modelación. Después llegaron los ambientales, ocupan harto software de modelación,
pero creo que falta un poquito ahí, sinceramente. Ya. Por eso hacemos esfuerzo de colocar. Estoy compartiendo. Claro, estoy compartiendo esto. Ah, pero no la abrí, po. ¿Qué onda? Perdón, perdón. Ahí está, la tengo que volver a compartir. Ese es lo de los equipos. Entonces, esto lo continuamos en la tarde y un poco el lunes, pero esto más que nada es descriptivo para que vean en qué consisten los equipos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ya lo habíamos hablado, el tambor rotatorio, el secador spray, identificar equipo de secado, si es continuo batch, seleccionar un equipo da un requerimiento. Ah, oye, quiero hacer esto. Esto que está acá es un secador rotatorio gigante, misma tecnología que se ocupa para, como reactor para tomar la cal, que es carbonato de calcio, y hacer el cemento. Mismo equipo, son gigantes, 8 metros, 12 metros, no, 8 metros de diámetro, 50 metros de largo. Esos están en AEXTA y aquí en Calera. Esos son todos los equipos que hemos hablado antes. Aquí ya tenemos un poquito más en detalle el secador rotatorio, están los alzadores. Descansan esos piñones, ¿cierto? ¿Qué se usa? Lo que se le ocurra que sea más o menos grueso, como una arena. Si es muy fino, se me arranca. Tengo que tener una distribución de tamaño más o menos en un mismo rango. Si tengo muy fino y muy grueso, no, no es para eso. ¿Ah? Entonces, normalmente tus equipos están asociados a un ciclón, para que no se me arranque el polvo. Siempre tengo un ciclón o filtros manga. El polvo Esto lo acabamos de escribir. De hecho, mira, era grande. Esto es un secador de 5 pies. ¿Cuántos metros son? 30 centímetros. 12 por 2,54 me da punto 3 metros. Me da 30 centímetros. Es un pie. Un pie es como una pata. Ah, más o menos así. ¿Ya? Un pie. Son de 1,5 metros. No es tan grande. No, perdón. Sí, 3 por 5, 15. Claro, 1,5 metros. No es tan grande, pero es de 30 pies, o sea, 10 metros largo. Entonces hay que meterle harto gas para que la cosa funcione, harto aire, ¿ok? Entonces seguramente si tú calculas ahí los 4,4 metros cúbicos por segundo, lo divides por el área, que 1,5 da como 12, claro, va a llegar a 0,2 metros por segundo, 0,6. Claro, una velocidad, ¿sí? Que no arrastra las partículas que son, hay que ver ahí qué tamaño son, no dice acá, pero una arena son 200 micrones. Es el ojo que uno tiene que hacer, ¿sí? Hay mucha pérdida de carga. No, no, es abierto, mira, así como eso. Pero sí después en el ciclón, y si tiene filtro manga, ahí hay pérdida de carga. Ciclón no tanto. Puedes, puedes colocar un soplador, ¿cuánta presión tiene un soplador? 12 centímetros con una de agua. O sea, yo soplo y levanto 12 centímetros, es poquita presión. Con la mano es poquita presión. Pero un ciclón te da. Aquí está el horno, estos son los distintos tipos de alzadores. Fíjate que es inclinado, entonces ese ángulo de inclinación te da la velocidad. Más los RPM, ahora estos operan como un 10% de la velocidad crítica, 12% de velocidad crítica. La velocidad crítica cuando tienes cualquier cosa girando, empieza a girar, se levanta, pero llega un punto que queda pegado, como por fuerza centrífuga, se equilibra. Esa es la velocidad crítica. Un molino opera un 45% de velocidad crítica, esto es un poquito más bajo. Estamos hablando de 10, 12 RPM, aquí decir, 10 o menos. El RPM no dice mucho, depende del diámetro, ¿cierto? Este está a 4 RPM, ¿sí? Entonces ahí tú mides la velocidad que se está moviendo, ¿cierto? Eh, Estas son las zonas de secado, creo que ya lo claro. Esto es lo que le pasa al secador rotatorio. Es importante entender que primero se calienta el sólido con el agua, después se sigue evaporando, después el resto se sigue calentando, agua remanente con el sólido. Estos son ¿cómo se llama? Un secador rotatorio que es indirecto porque tiene tubos. Es como un intercambiador multitubular, pero igual tiene esta parte clara, no sé si te fijas, para que pase, va cayendo la cascada y como que está enchaquetado. Es un multitubular, fíjate, eso es multitubular. Aquí interesante que tiene una válvula, es para terminar la clase, la válvula rotatoria de vapor, tú le metes vapor a los tubos, entonces tiene una válvula que se sella todo eso con un cono, eso le decía al mecánico. Entonces este equipo, por ejemplo,
¿Cuánto ocupa el sólido? 10-20%, eso no hay pérdida de carga. Puede llegar a 80 metros de largo, o sea, 80 pies, 24 metros. ¿Cuántos tubos por tubo? 8 pies de diámetro, 2 metros y medio. Así son, ¿eh? Ese es el sistema de válvulas. Este es fíjate, ahí van todos los tubos, ¿te fijas? No está por todos lados, ahí están todos los tubos. Después viene el loubre, que tiene, tú le echas el aire caliente por los lados. Entonces esta tiene como una suerte de rendija, pero el sólido no cae. Se ve raro el mono, ¿cierto? Fíjese aquí las capacidades, ¿eh? Sí, las capacidades son hasta 12.300 libras hora. La capacidad. Este tiene capacidad hasta, no está en kilojoule, no sale las libras hora, ¿no? Este perdón, este de 600, este equipo, el ejemplo. Esa es la capacidad de este, ¿ah? Entonces para secar trigo. Ahora, ¿cómo se ve? Se ve así, po, ¿ah? Esas son las canaletas, ¿se fijan? Aquí otro equipo. Mete aire cada un secador de pelo, pero por los lados. Este es el de tornillo, ¿se entiende, no? Entonces aquí tú metes vapor con una válvula rotatoria, se calientan todos estos discos. Eso normalmente uno lo ve en la industria de pescado, no tira ahí el agua con los pescados, se cuece todo esto y se muelen los pescados, ¿ah? Y después se puede secar. ¿Se entiende? Entonces todo avanzando para acá. ¿Ok? Después tenemos el lecho fluidizado. Y aquí nos vamos a detener porque el lecho fluidizado, un poquito más complejo, es cuando se comporta un sólido como un fluido. O sea, tú tienes una cama de arena y tiro aire, tú te acuestas en la arena de sólida y de repente se convierte como que es agua y tú te hundes. ¿Cómo sé cuando el lecho fluidizado? Es cuando tengo un medio empacado, arena, partículas, piedras, concentrado, lo que sea. Empiezo a tirar aire, sube el delta P, sube el delta P, está subiendo la presión, sube la presión linealmente, ecuación de Ergun, y de repente, ¡pum!, se me cae. Cuando se me cae, se empieza a fluidizar. Si me entusiasmo con mucho aire, aquí queda constante la velocidad. Le tiro más, se expande, se mueve, burbujea, tú ves burbuja, lecho fluidizado, y de repente se me arranca esto, y queda después en transporte neumático, después transforma en secar. Entonces el lecho fluidizado se logra, yo lo caracterizo por el delta P que tiene el sistema. Cuando se estabilizó, está el lecho fluidizado. ¿Ya? Eh, Ventaja, no tiene partes móviles. Como tiene alto mezclamiento, la transferencia de calor es súper alto. Es muy rápido el lecho fluidizado. Ustedes vieron los números, cuánto llegamos. Secar con lecho fluidizado es difícil controlar. Hay plantas que secan con lecho fluidizado, con carbonato de litio, otras con transporte neumático. Así son los equipos de lecho fluidizado. Hay batch, como te decía, y continuo. ¿Ok? Batch y continuo. Y después seguimos con el bed flash dryer, que este es como más marciano. Este que te seca 1200 kilos por hora de agua. Perdón, eran 1200 kilogramos de agua metro cuadrado hora, comparado con el de bandeja que es 1 kilo metro cuadrado. ¿Ok? Seguimos acá entonces, paramos aquí. Seguimos en la tarde. Voy a enviarle esto mismo que se me olvidó. Paramos el share y paramos. Listo.